Bueno muchachos, entonces vamos a tratar en este corto video el tema de la clase de hoy, que es el diseño de la base de datos de su producto. Este tema corresponde a la esfera del curso de bases de datos que ustedes vieron anteriormente y que por lo tanto parte de la base de que ustedes conocen la temática que vamos a mencionar. Sin embargo, vamos a repetirla con el mayor cuidado posible, pues pueden existir diferencias de palabras o de términos y sobre las que tenemos que irnos adecuando. El proceso de diseño de una base de datos para una aplicación tiene que atravesar varias etapas. Lo primero es hacer un diseño conceptual, es decir, pensar en cómo se va a representar la información dentro del sistema sin pensar todavía ni en los usuarios, ni en las aplicaciones, ni en las tablas. Es decir, definir a nivel de concepto qué datos quiero guardar en esa base de datos. Es la forma de iniciar. Quiero tener clientes, quiero tener proveedores, quiero tener historias clínicas, quiero tener etcétera, porque de cada uno de esos conceptos se derivan estructuras. Si quiero tener un cliente, por ejemplo, una tabla de clientes, una entidad de clientes, tengo que pensar en qué datos le voy a poner allí. Si voy a poner un código o una cédula como identificador de un cliente, o de pronto el root, dependiendo de cuál sea el objeto de la aplicación. Si quiero poner el nombre del cliente, y ahí tengo que ir pensando si se trata de la razón social del cliente como empresa o del nombre de la persona cliente o ambos datos, porque todo eso va a tener impacto después cuando tengas el diseño de las tablas. Por ejemplo, si vas a guardar el nombre de una persona, lo guardas en un solo campo, o separas apellidos, nombres, o separas primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre, en fin. Es una cosa que hay que pensar a nivel primero de concepto antes de ir a los productos. Después transformas ese diseño conceptual en un modelo que se llama un modelo entidad-relación. Ese modelo obviamente tiene que estar ya más o menos acondicionado o construido, concebido para poder ser llevado, ser vertido después en un motor de base de datos, en una herramienta de gestión de base de datos. Y después de que tienes ese diseño lógico que normalmente arranca con una forma y se va simplificando a medida que yo le voy aplicando las fases de normalización de la teoría de las bases de datos, después queda reducido o expresado en un conjunto de posibles tablas que las puedes diseñar físicamente usando el motor del sistema de gestión de bases de datos que vayas a usar. Por ejemplo, nombremos uno, MySQL Server. Entonces ya entras tú al motor de MySQL Server y empiezas a crear las tablas, empiezas a crear los campos de cada tabla con los tipos, tamaños, atributos, etcétera, para poder hacer una representación física de ese diseño lógico. Entonces esas tres etapas no nos las podemos saltar. Hay gente que se las salta y de una vez entra al diseño físico y abre MySQL y empieza, bueno, vamos a crear proveedores, clientes, y crea campos y campos y campos y va metiendo datos. Después, más adelante, oye, pero el número del teléfono celular del cliente, ¿dónde va? Ay, no lo metimos. Entonces hay que ir a la tabla a arreglarla, y es posible que eso te cambie relaciones con otras tablas, y entonces doble trabajo, doble costo, mayor riesgo de equivocación. Entonces un primer concepto, arrancar primero por el diseño conceptual, pasar luego al diseño lógico, y solamente después de tener el diseño lógico bien formulado pasar al diseño físico. ¿Ok? Bien, ese diseño conceptual, que es la primera parte, parte o arranca desde la determinación de los requisitos de la aplicación. ¿Qué cosas quiero que estén guardadas en la base de datos? Naturalmente, eso implica que en esa primera parte ya tú definas, por ejemplo, qué entidades van a constituir tu base de datos. Si estamos hablando de una base de datos, por ejemplo, para la biblioteca, una primera entidad serán los libros, pero puede haber otra que se llame revistas. Pero entonces hay otra que se llama usuarios. Los usuarios pueden ser, en el caso de la universidad, estudiantes y profesores, usuarios externos, y así sucesivamente.
Se definen, además de las entidades, qué relaciones existen entre las entidades. Por ejemplo, qué relación puede haber entre los usuarios y la entidad usuarios de la biblioteca y la entidad libros de la biblioteca. Que un usuario puede prestar varios libros, de 1 a n. Un libro no puede estar en poder de más de un usuario. Pero entonces dice, bueno, ¿y si hay varios libros del mismo? Por ejemplo, si el libro de ingeniería de software hay 10 ejemplares, acaba de surgir entonces la necesidad de considerar no solamente los libros, sino los ejemplares. Y entonces de cada libro, ¿cuántos ejemplares hay? Porque cada ejemplar estaría en relación 1 a 1 con un usuario. Entonces ya la relación no sería entre el usuario y el libro, sino entre el usuario y el ejemplar. De manera que por eso reafirmamos la lámina anterior. Primero hay que hacer este diseño conceptual muy bien estudiado, muy cuidadosamente desarrollado antes de pasar a crear tablas en el software. Como dice aquí al final, ya lo dijimos, se definen además de las entidades cómo son las relaciones entre las distintas entidades que conforman ese diseño conceptual. Ahí todavía es solo conceptual. Lo podemos representar como algo como esto, por ejemplo, las distintas entidades, en este caso que serían, por ejemplo, los autores de los libros, los ejemplares de los libros, los usuarios, aquí se llaman socios, pero usuarios, los libros como tal, los temas de que trata cada libro, esas son las entidades, las tablas principales o las tablas gruesas de nuestra aplicación. Como se puede ver en el modelo entidad-relación, cada entidad establece relaciones dependiendo de lo que requiere o ejecute sobre la entidad, relaciones que pueden ser de 1 a n, de n a m, en fin, ese modelo como tal es muy particular de cada aplicación, e inclusive dos personas que diseñen una aplicación para el mismo propósito podrían tener modelos entidad-relación muy parecidos entre sí, pero podrían ser con diferencias significativas. Entonces tenemos entidades y tenemos las relaciones entre ellas. Las relaciones dependen de las acciones que se requiera que la aplicación le permita hacer a cada entidad cuando se relaciona con otras. Por ejemplo, un autor, entre autor y libro, el autor escribe libros, pero un autor puede escribir muchos libros y un libro puede tener varios autores, por eso la relación es de n a m. Bueno, entonces el diseño lógico tiene tres reglas que hay que cumplir. Primero, toda entidad que tú imagines dentro del diseño lógico se convierte en una tabla de la base de datos. Toda relación de 1 a n que exista entre dos entidades se va a convertir en una propagación de clave, bien sea clave primaria o clave foránea. En algunos casos particulares, relaciones de 1 a n requieren que haya una tabla intermedia entre una entidad y la otra, pero eso no debería ser la regla. Y cuando la relación entre una entidad y otra es de n a m, la regla es que haya una tabla intermedia. Eso lo veremos, lo pueden ver ustedes a medida que van haciendo el diseño específico de la base de datos, cuando ven que surge naturalmente la necesidad de hacer una tabla intermedia. Entonces, nuestro diseño conceptual, de ahí pasamos al diseño lógico. Entonces, esas tres premisas son: la primera, toda entidad se convierte en tabla. Entonces, en nuestro caso, permítanme, me regreso, teníamos aquí autor, ejemplar, libro, tema, socio, idioma. Socio es el usuario, los usuarios. Entonces aquí tengo una representación muy esquemática, muy sencilla, muy simple, solo para ejemplos didácticos. La tabla autor tiene el código de autor y el nombre. La tabla libro tiene el código del libro, el título y el año. La tabla ejemplar, si un libro tiene varios ejemplares, entonces hay códigos de ejemplar. Este es un modelo insuficiente todavía, este es un modelo inicial. En la tabla de idiomas está el código del idioma y la descripción, para poder tener allí, por ejemplo, idioma 001 español, 002 inglés, 003 italiano, y así poner todos los posibles idiomas que encuentres dentro de los libros de tu biblioteca. Lo mismo pasa con la tabla de temas.
¿De qué trata un libro? Un libro trata de bases de datos, otro libro trata de algoritmos, otro libro trata de sexología, otro libro trata de psicoanálisis. Entonces la lista de temas se codifican para poder relacionar en cualquier momento un libro específico con uno o varios temas que trate. Y los usuarios, en este caso, en este ejemplo, denominados socios, el documento de identidad, el nombre, la dirección, el teléfono. Como pueden ver, este es un diseño simplificado. No es un diseño que corresponda a una aplicación real, pero nos sirve como herramienta didáctica para los ejercicios que estamos conversando. Segunda premisa: toda relación de 1 a n se convierte en una propagación de clave. Entonces veamos, por ejemplo, el código del libro tiene, cada libro tiene un código, un título, un año en que fue editado, pero acabamos de poner aquí el código de idioma para saber cada libro en qué idioma está, pero no se pone aquí la palabra del idioma, sino el código, que es un código de esta tabla. O sea que este campo, código de idioma, está relacionado directamente con este y es la forma como se propaga. Miremos en el caso de los ejemplares, para que la tabla de ejemplares tenga sentido, cada ejemplar tiene que estar relacionado con un libro. Si hay, por ejemplo, 10 ejemplares del álgebra de Baldor, entonces el ejemplar 001 tiene que corresponder al código que identifica al álgebra de Baldor en la tabla de libros. El ejemplar 002 también, y así sucesivamente. Por eso aquí dice código de libro, código de ejemplar. Naturalmente, los códigos de ejemplares se relacionan con un código de libro específico, pero cada uno de los libros que están en la tabla de libros puede tener distintos ejemplares. Entonces hay que pensar muy bien la forma de codificarlo para no enredarnos con el uso de códigos repetidos o incluso inconsistentes. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, por el momento esas dos propagaciones, la del código del libro aquí y la del código del idioma aquí. Podría haber muchas más porque, como dije al principio, esta descripción de tablas es demasiado elemental, solamente tiene propósitos didácticos y no se están considerando todas las cosas que se podrían considerar en cada una de ellas. Pero pues, estamos explicando los principios. En tercer lugar, toda relación entre n y m se convierte en una tabla intermedia. Entonces aquí vienen los ejemplares. Están aquí la tabla de ejemplares, la tabla de quién escribió cada libro, la tabla de autores, la acción de prestar. Entonces aquí vienen las tablas intermedias. Vamos a devolvernos un poquito al modelo que teníamos. La relación entre libro y tema de n a m. Volvamos aquí. Entonces, el código del libro, la tabla de libros tiene los datos de cada libro. Hay una tabla intermedia que dice el libro tal, de código tal, trata de tal tema. Y hay una tabla de temas donde dice el tema 0001 es programación orientada a objetos, el tema 002, o sea, esta tabla es de temas independientes. Y con esta tabla intermedia se puede relacionar cada libro con su código, con un código de tema o con varios, porque puede ser que un libro trate varios temas. Entonces, a medida que tú metes libros en la biblioteca, enriqueces la tabla de temas y cuando se crea un libro nuevo, entonces se crean entradas en esta tabla que relacionan el código del libro nuevo con el código o los códigos de los temas que ese libro nuevo que acaba de entrar a la tabla representa. Por eso se dice que toda relación de n a m se convierte, requiere que se cree una tabla intermedia. Aquí, por ejemplo, esta es otra tabla intermedia que de cada libro se tiene una tabla intermedia con el código del autor, que relaciona el código del libro con el código del autor, y una tabla de autores. ¿Esto por qué funciona bien o por qué se utiliza? Pues, o ¿por qué se debe utilizar? Porque como un mismo autor puede aparecer en distintos libros, usar códigos ahorra espacio en las bases de datos. No se pone el nombre del autor aquí para cada libro, lo cual hace que esta tabla crezca mucho, sino que se pone el nombre del autor una sola vez. Se usa una tabla intermedia para relacionar el código del libro con el código del autor, que está aquí,
y eso es una herramienta que le da mucha más eficiencia a los procesos de búsqueda. Lo mismo entre los usuarios y los ejemplares, se hace una tabla intermedia que relaciona las dos entidades. Después de tener eso, voy a devolverme una lámina, otra lámina, aquí a las tres reglas básicas. Después de haber aplicado con claridad estas tres reglas básicas, entonces podemos dar el paso siguiente, que es el de la normalización. ¿Qué significa normalizar una base de datos? Significa ponerla en una forma estándar para disminuir o eliminar los problemas de redundancia, los problemas de deficiencia de datos, es decir, que la base de datos no sea capaz de almacenar determinada información o no esté previsto. Reducir la ambigüedad, o sea, que no se pueda interpretar de más de una manera, y reducir los casos de pérdida de información. Obviamente esto corresponde a la esfera del curso de bases de datos y hay unas técnicas para normalizar las tablas de las bases de datos. Supongo que ustedes las conocen. Vamos a darle una revisión rápida. Se trata de coger las tablas de las bases de datos y ponerlas en las formas normales requeridas. Hay hasta 6 formas normales, pero creo que vamos a tratar aquí solamente la primera, la segunda y la tercera forma normal. Eso consiste en lo siguiente. En cada tabla, el proceso de normalización exige aplicar varias reglas: quitar las redundancias, quitar los riesgos de que la información se vuelva obsoleta y garantizar que los datos no pierdan integridad. Entonces, en cada tabla no puede haber, ya lo sabemos, no puede haber 2 columnas con el mismo nombre. Cada columna tiene que tener un nombre único, cada campo tiene un nombre específico. No puede haber 2 filas repetidas en cada tabla, completas, repetidas, completas, no puede haberlas. Y en un campo, todos los registros de datos de la tabla tienen que ser del mismo tipo. Si el código del estudiante es alfanumérico, todos van a ser alfanuméricos. Eso lo ayuda a hacer la herramienta de bases de datos, porque la herramienta de bases de datos te obliga a cumplir con esas 3 condiciones: que las columnas tengan nombre único, que no puede haber 2 filas iguales, o sea, que no puede haber registros repetidos en una tabla, registros completos repetidos no los puede haber. Si los hay, estás haciendo algo mal. Y que todos los valores del mismo campo sean consistentes en cuanto al tipo y al tamaño, etc. Entonces, las formas normales van de la siguiente manera. La primera forma normal es una base de datos que ya no tiene elementos repetidos. La segunda forma normal es cuando se asegura en la base de datos que todas las columnas que no son llave, que no son clave, que no son key, sean completamente dependientes de la llave primaria. Es decir, que la llave primaria es la que asegura la relación con todos los campos de ese registro. Y tercero, eliminar cualquier dependencia transitiva, es decir, eliminar la posibilidad de que una columna dependa de otra que no es la llave. Eso debe garantizarse al máximo posible. Tomar una descripción inicial de unas tablas de bases de datos y atravesarla por las formas normales es un proceso casi que mecánico. Las formas normales se aplican como una estrategia rutinaria, si cabe el término, y es necesario hacerlo para garantizar que tu modelo de bases de datos guarde las reglas de consistencia mínimas que un producto de software necesita. La primera forma normal. ¿Cómo se sabe si una tabla de datos está en la primera forma normal? Bueno, se tienen que cumplir estas 3 premisas. La tabla tiene una clave primaria. La clave primaria no tiene registros vacíos. Es decir, en la columna de la clave primaria no puede haber datos en blanco o vacíos. Y todos los campos de la tabla tienen que ser atómicos. Es decir, que no se pueden subdividir. Te voy a poner el ejemplo. El nombre del usuario: José Antonio Pérez Martínez. Un solo campo nombre un solo campo que contenga el nombre completo de la persona no está en la primera forma normal. Es fácil de manejar, pero no es la primera forma normal. Debería ser apellidos en un campo
nombres en el otro. Es más, debería ser primer apellido, primer nombre y segundo nombre, si esa estructura aplica para todos los individuos que se van a registrar allí. Tiene que haber una tabla, una clave, un campo, una columna que sea clave en la tabla, y como dije al principio, en la columna del campo clave no puede haber registros vacíos. Así es como se está en la primera forma normal. Si una tabla no está en esa forma, hay que convertirla de esa forma. Veamos, por ejemplo, si yo tengo en el caso este de la biblioteca, que es un ejercicio conseguido de internet, si yo tengo que esta tabla corresponde a una herramienta de una biblioteca donde está el código del libro, el título del libro, el autor del libro, la editorial, el nombre del usuario que lo tiene o que lo está leyendo y la fecha de devolución. Pues de entrada yo veo, este campo es atómico, porque no se puede subdividir. El título no se puede subdividir. El título del libro tampoco se puede subdividir. El autor podría subdividirse entre apellidos y nombres, pero hay una dificultad cuando hay varios autores o cuando hay autores en diversos idiomas, y la subdivisión puede ser difícil para quien introduce los datos. La editorial es una sola editorial. El nombre del lector, que son, digamos, las personas, digamos, si esto fuera en nuestra biblioteca, serían los nombres de los usuarios. Ese campo no es atómico y sí se puede subdividir. Como lo dice aquí la lámina, es un campo que se puede y que es conveniente descomponerlo en apellido 1, apellido 2 y nombres. Ya primer nombre y segundo nombre también podría ser, pero como no todo el mundo tiene primer nombre y segundo nombre, o incluso hay personas que tienen 3 o más nombres, entonces una división inteligente sería primer apellido, segundo apellido y otro campo con los nombres. Alguien puede decir, bueno, y las personas que no tienen segundo apellido, es correcto, en ese caso ese campo quedaría para esa persona vacío, pero el campo clave no es el apellido, no son los apellidos, el campo clave tendrá que ser la identificación de la persona, o depende de dónde esté guardada la información de los usuarios. Esa tabla debe tener un campo clave que normalmente es un campo codificado. La fecha es indivisible, aunque uno podría manejar fechas, día, mes y año. Los motores de bases de datos tienen la posibilidad de manejar datos de tipo fecha que manejan los 3 al tiempo, le garantizan la consistencia de la fecha y por lo tanto es mejor no subdividirlo en 3 datos numéricos. Por lo tanto, para llevar esa tabla a primera forma normal, el campo del lector, que estaba aquí en uno solo, fue separado en 3 campos. Bueno, ya lo tenemos en primera forma normal. Ahora, para pasar a la segunda forma normal, tenemos que tener la tabla ya en primera forma normal. Ahora, ¿qué es lo que hace la segunda forma normal? Dice, asegúrese que no existan dependencias parciales o que los campos clave de todos los atributos que no sean clave deben depender por completo de la clave primaria. Entonces, aquí viene el tema. En nuestra tabla tenemos el campo clave era permítame, me vuelvo, el campo, el código del libro. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos, por ejemplo, que el título completamente depende del código, pero el nombre del lector no tiene por qué depender del código del libro, porque si yo meto en una sola tabla, como la tengo en la tabla que veníamos trabajando, el nombre del lector para cada libro, entonces querría decir que este señor solamente está leyendo este libro. Y esa no es una buena práctica. Entonces, como los lectores no son, como los datos del lector, los datos del usuario no son constitutivos de la información intrínseca de cada libro, entonces esos datos se pasan a otra tabla. Queda mi tabla de libros queda con el código del libro, el título, el autor y la editorial. Y los lectores, los usuarios, quienes usan los libros, se pasan a una tabla separada. Entonces, esa tabla separada va a tener solamente la cédula o el identificador de la persona y los apellidos y los nombres. Esa tabla que acabamos de crear, obviamente, para poder mantener la consistencia de la tabla original, entonces, permítanme, me devuelvo. Si yo quiero tener la consistencia de que
a un determinado libro, saber quién es el lector que lo tiene. Entonces, al sacar todo esto de esta tabla, me queda la tabla sin los datos del lector. Tengo una tabla nueva con los datos de los lectores, pero tengo que tener una tabla que relacione cada libro con el lector que lo tiene. Entonces, el libro 1001, el lector es el 501, que es Pérez Gómez Juan, y así sucesivamente. Entonces, así es como puedo identificar de uno a uno, sin temor a equivocarme y sin riesgo de redundancia, qué lector está relacionado con qué libro en este ejemplo. Obviamente esto aplica para este ejemplo. Sin embargo, como hemos visto, ha sido necesario descomponer la tabla original. Me voy a devolver la tabla original. Ahora la tenemos descompuesta en 3 tablas, que son una con los libros, otra con los lectores y otra que relaciona los libros con los lectores. Así es como estamos entonces en segunda forma normal. Y en tercera forma normal, después de estar en segunda forma normal, los atributos que no sean clave deben ser dependientes entre sí, deben ser dependientes por completo de la clave primaria, pero uno con el otro son independientes. Entonces esto significa que las columnas que están en cada tabla deben contener solamente información sobre la entidad que define la clave primaria. Entonces, solo cada renglón son datos de una sola cosa. Por ejemplo, aquí tenemos la información de los libros que tenían, volvamos a la tabla, a la última tabla de libros que estaba en segunda forma normal, que era esta. En la tabla de los libros tenía el código, el título, el autor y la editorial. Resulta que puede haber casos, sabemos que es así, en los que un autor puede escribir varios libros. Fíjate que aquí está 2 veces Murray Spiegel. Puede haber muchos casos, para este ejemplo nuevamente, que una misma editorial señala varios libros: McGraw-Hill, Oracle, etc. Eso se puede pasar a tercera forma normal separando cada cosa por aparte. Código del libro con su título, código del autor con su nombre, código de la editorial con el nombre de la editorial. Y ahora yo tengo que relacionar cada uno de estos, no con este campo y con este campo, sino con los códigos que los representan. Entonces, esas tablas nos obligan a decir: mire, el código del libro tiene tal autor, el código del libro tiene tal editorial. 1001, autor 801, 1001, editorial 901. Si yo miro aquí, el autor es este y la editorial es este, pero ya no tengo todo en una sola tabla, sino cada cosa en tablas separadas. Eso puede parecer como mucha desagregación, pero es la forma más eficiente para después hacer las búsquedas, porque con esa forma tú puedes mantener cada tabla por separado sin que se afecte la integridad de las demás. Si, por ejemplo, en algún momento la editorial 901, que llama McGraw-Hill, cambiase su nombre a McGraw-Hill Corporation, si no lo tienes así separado, entonces tendrías que venir aquí y hacer los arreglos en todas las partes donde aparezca. En cambio, aquí lo cambias una sola vez y ya la consistencia del sistema queda completa. Por esa razón es necesario hacer normalizaciones. Por esa razón la teoría de normalización de las bases de datos es fundamental para que una aplicación tenga la eficiencia deseada. Entonces, repito, como hemos creado tablas nuevas para que cada uno tenga información solo de una entidad, autores, editoriales, se hacen las tablas adicionales para relacionarlas, y lo demás no pierde ninguna consistencia, lo demás no pierde ninguna consideración. Entonces, con base en esta información, ustedes van a representar para entregar como actividad de la clase de hoy, primero, el diseño entidad-relación de su base de datos. Supongo que a estas alturas del partido ya ustedes están trabajando en eso. Entonces, aunque este no es estrictamente con este formato, sí me interesa, o sí es exigible que usted entregue un diseño del modelo entidad-relación
general de su base de datos. Segundo, de cada tabla, la información de la tabla. Cómo se llama la tabla, qué campos contiene, qué tipo, tamaño y qué datos contiene cada una. Después de que tengamos esa información, entonces vamos a ver si es necesario aplicar acciones adicionales de normalización. Aunque se pueden guiar por lo que hemos descrito en la presentación de este video, siempre es posible encontrarse con que después de que tú tienes aquí las descripciones de tus tablas, te das cuenta que es posible hacer una mejora. Bien, ese entonces será el tema de nuestra clase del día de hoy, y entonces es momento de empezar a pasar a los instrumentos para que ustedes hagan la actividad de clase, que repito es primero entregar el diseño general del modelo entidad-relación de su base de datos y la descripción detallada de la base de datos tabla por tabla. Bueno, listo muchachos, con eso cerramos la parte teórica y pasamos a trabajar en los equipos de trabajo. Muy bien, muchas gracias.